Asambleísta Ricardo Zambrano. Señora Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, ecuatorianas y ecuatorianos, es una significativa victoria y garantía para el colectivo social que dentro del régimen de desarrollo, la Constitución de Montecristi determine que el Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental, que un Fondo Nacional de Tierra regulará el acceso equitativo de campesinas y campesinos a la misma, que se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. Sin embargo, dentro del cumplimiento de estos objetivos nace el desafío de releer, reinterpretar las problemáticas estructurales, agrarias o las famosas deudas históricas, recordando que el marco jurídico actual es débil. Contamos con una ley de desarrollo agrario creada en 1994, en la cual se aprecia claramente las consecuencias de políticas neoliberales que solo buscaron el fortalecimiento de los dueños de los factores de la producción como capital, tierra y trabajo. Es por ello que debemos resaltar las figuras que este proyecto incorpora, como celeridad en los procedimientos administrativos relacionados con la propiedad rural, regulación y control del cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra, regulación del uso y acceso equitativo de las tierras rurales, incentivando la asociatividad, creación del Fondo Nacional de Tierra para fortalecer la soberanía alimentaria y contribuir a democratizar el acceso a la tierra en nuestro país, prohibición de la concentración de tierras rurales y de latifundio a fin de erradicar el acaparamiento de tierras para especulación o para prácticas monopólicas que afecten negativamente los precios de los productos agrarios y, entre otras disposiciones progresistas, resaltar la institucionalización de la afectación como facultad respecto al derecho de propiedad. Dentro de este contexto, sugiero revisar el literal A del artículo 100 del proyecto, que al regular la afectación establece como uno de los casos en que esta medida se aplica la expedición de la declaración de utilidad pública o interés social, cuando la Autoridad Agraria Nacional requiere adquirir un predio o área de expansión urbana para ejecutar programas de redistribución de tierras rurales o para garantizar la reproducción social de titulares de derechos colectivos. Al respecto, estímese que esta facultad administrativa debe ser ejercida por la autoridad competente dentro de un marco regulatorio expreso que no dé lugar a aplicaciones arbitrarias o abusivas. De igual forma, en el segundo inciso de este artículo, es necesario incorporar entre las excepciones a la afectación el caso de los predios rurales que cumplen con la función social y la función ambiental, para guardar coherencia con el espíritu de la ley. También considero que esta medida, una vez dictada por la Autoridad Agraria Nacional, debe ser de cumplimiento inmediato, evitando demoras injustificadas que ocasionan graves perjuicios al Estado y a terceros. Por ende, es significativo determinar sanciones para los responsables de la falta de ejecución de este procedimiento. Por estas consideraciones sugiero el siguiente texto, artículo 100 de la afectación. La afectación consiste en el ejercicio de la facultad administrativa de la Autoridad Agraria Nacional para limitar, intervenir, regular o transferir el derecho de propiedad sobre la totalidad o una parte de un predio rural en cualquiera de los casos que ya se dijeron en los artículos, en los literales A y B en el debate anterior, pero que es necesario agregar y reformar el literal C, en donde el mismo debería decir: declaratoria de utilidad pública o interés social de un predio rural improductivo, se encuentre o no en litigio, para destinarlo
a un programa de redistribución de tierras rurales. Se exceptúan de la afectación las unidades de producción de la agricultura familiar campesina o de la economía popular y solidaria iguales o inferiores a 25 hectáreas en la sierra, 75 hectáreas en la región costa y estribaciones, 100 hectáreas en la Amazonía y Galápagos, las tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y los predios rurales que cumplen con la función social y la función ambiental. Expedida la declaratoria de utilidad pública y de interés social y, a falta de acuerdo consignado el precio del predio expropiado, la Autoridad Agraria Nacional tendrá el plazo de 1 año, contado a partir de la fecha de consignación, para destinarlo a programas de redistribución de tierras previstos en esta ley. De no hacerlo, la declaratoria de utilidad pública e interés social quedará sin efecto y el dominio del predio se revertirá por el Ministerio de la Ley a su estado anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de la autoridad y funcionarios que no dieron cumplimiento a la misma. El valor consignado, las costas judiciales y demás gastos que pudieran generarse serán restituidos a la autoridad, quien deberá repetir respecto de los funcionarios responsables de la omisión. Los predios cuya superficie sea inferior o igual a la unidad productiva familiar dedicados a la agricultura familiar campesina, así como las tierras comunitarias y territorios ancestrales, deberán cumplir la función social y la función ambiental, para lo cual contarán con el apoyo de políticas públicas y no serán sujetos de afectación y tampoco por las causales de expropiación que acabo de mencionar. Por otro lado, en la norma que trata sobre las causales de expropiación, puntualmente en el artículo 103, literal B, es necesario agregar y especificar que entre las tierras rurales de dominio privado que están sujetas a expropiación se encuentran las que hayan generado un daño ambiental grave sancionado como delito. Es increíble escuchar cómo declaraciones de asambleístas en periódicos en Manabí dicen que no hay un plan de asignación o de redistribución de tierras en este gobierno nacional. Tan solo en la costa ecuatoriana se han asignado o redistribuido 31 predios rurales, algunos que superan las 1000 hectáreas, a pesar de los atavismos que existen en la normativa vigente con relación a la redistribución de la tierra en la actualidad. Ecuatorianas y ecuatorianos, el reto es avanzar hacia transformaciones profundas, asumiendo con responsabilidad la soberanía alimentaria y la producción en pequeña, mediana y gran escala. Estamos construyendo un Ecuador más integrado, donde el acceso a la tierra será una base para promover equidad, sin atavismos insostenibles. Por un lado, se habla de grandes extensiones de tierra y por otro lado se marcha con los propietarios de esas grandes extensiones de tierra para boicotear una ley realmente incluyente y que sienta las bases para la construcción de un verdadero Ecuador. Gracias, Presidenta, por el uso de la palabra.